Bendiciones en el nombre poderoso de Jesús, amado. Te saluda tu hermano Menelio. Bendito sea Dios. ¿Por qué la Iglesia Cristiana Católica lleva el sobrenombre romana? Si Jesús nunca pisó Roma, tampoco Jesús fue un romano, sino que un judío. Bendito sea Dios. Pedro tampoco fue romano. ¿Por qué entonces la ponemos el sobrenombre a la Iglesia, una santa, católica y apostólica romana? Bendito sea Dios, amado, la vamos a conocer. El Señor Jesucristo ha dicho en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 4, a su iglesia, para que no salga de Jerusalén hasta que se cumpla la promesa del Padre, quien es el Espíritu Santo. Esta promesa, amado, se cumplió en la iglesia de Jesús en el día de Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Cuando se cumplió la venida del Espíritu Santo, esta iglesia salió a predicar con la misión que Jesús le ha dejado. En Mateo 28, 19, vayan por todas las naciones. San Marcos 16, 15, vayan por todo el mundo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, vayan hasta los confines de la tierra. La iglesia de Jesucristo recibió una misión para que llegue a ser católica, es decir, para que llegue a ser universal. Con este cometido, la iglesia comenzó su misión evangelizadora llevando la buena noticia. Amado, y la palabra de Dios dice, esta iglesia fundada por Jesucristo tiene por base, por cimiento, por fundamento a los apóstoles. En Efesios capítulo 2, versículo 20 dice la palabra, ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. Bendito sea Dios. Tenemos la piedra principal, quien es Jesucristo. También sobre esta piedra principal tenemos los fundamentos, que son los apóstoles. Por eso la llamamos a la Iglesia Católica apostólica, porque está fundamentada, cimentada sobre los apóstoles. La misma palabra dice en Apocalipsis capítulo 21, verso 14, la muralla de la ciudad tenía 12 piedras por base, en las que estaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Bendito sea Dios. La ciudad tenía 12 piedras por base. Base es de la edificación que está abajo, en el comienzo, en el principio, y sobre la cual estarán las demás cimentadas. Bendito sea Dios. Por eso, esta iglesia tiene por base a las 12 piedras, quienes son los apóstoles, pero de entre estas 12 piedras Jesucristo ha dejado una piedra principal y visible. Y la encontramos, amado, en San Juan capítulo 1, verso 42, donde el mismo Señor Jesucristo le ha dicho a Simón, tú eres Simón, hijo de Juan, pero tu nombre será Cefas, que significa Pedro. El Señor Jesucristo, cuando se encontró con Simón, lo reconoce y lo llama por su nombre. Le dijo Simón, inclusive aclara hijo de quién es este Simón, hijo de Juan. Pero Jesús le da una promesa, tu nombre será. El verbo será significa de que en el futuro Simón recibirá el sobrenombre de Cefas, que significa piedra. Y esto sucedió, amado, en San Mateo capítulo 16, verso 18, cuando el Señor Jesús preguntó a los discípulos, a su iglesia, ¿qué dice la gente que soy yo? Hubo muchos grupos dispares, con doctrinas diferentes, diciendo algún grupo, dicen que tú eres Juan el Bautista, otro dice que tú eres Elías, otro que Jeremías o algún otro profeta. Estos grupos están en el error, están equivocados al decir cosas que no es real, doctrina que no es cierta respecto a Jesucristo. Entonces Jesús pregunta a su iglesia, pregunta a los apóstoles, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Y como la iglesia tiene representante visible, cabeza visible, el primero, como dice San Mateo capítulo 10, versículo 2, Pedro es el primero. Y el primero, el portavoz de la iglesia responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y este Pedro respondió la verdad, inspirado por Dios. Infaliblemente Pedro ha declarado un dogma de fe, que Jesucristo es Dios
Hijo de Dios, el Mesías. Entonces Jesús decide fundar una iglesia. Y dice el Señor en el verso 18, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. La palabra clave. ¿Por qué la iglesia se llama romana? Jesús promete que Él edificará una iglesia. Y este es el momento en que le da el sobrenombre a Simón. Tu nombre, el Señor le dijo, tú eres Pedro, tú eres Cefa, bendito Dios, y sobre esta piedra. ¿Quién es la piedra en este momento? Es Simón. Jesús le dijo a Simón que él es Pedro, significa piedra, y ahora le dice, sobre esta piedra edificaré. El que va a edificar la iglesia es Jesucristo, pero utiliza una piedra llamado Simón. Y con esta promesa Jesús ha dicho, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Esta iglesia es invencible. Esta iglesia cuenta con la compañía de Jesús, Mateo 28:20, hasta en fin del mundo. Aquello que miente, que dice mentira, que ha dicho y se sigue hasta el día de hoy diciendo que Constantino ha fundado la iglesia católica. Es una gran mentira. No está respaldada con la palabra de Dios, pues el mismo Jesucristo ha dicho que su iglesia es perenne, que su iglesia es invencible hasta el fin del mundo. Y la única iglesia que comenzó con Jesucristo es la iglesia católica. Esta iglesia no será vencida hasta el fin del mundo. Y Pedro recibió la plena autoridad en el verso 19 con esta palabra de Jesús. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Pedro recibió las llaves del reino de los cielos. Y todos sus sucesores hasta el día de hoy, con 266 papas, amado, sigue teniendo sucesivamente las llaves del reino de los cielos que Jesús ha dejado a Pedro, hoy en la persona del pastor de los pastores llamado el Papa. Bendito Dios. Acabamos de ver en este verso de Mateo 16:18, Jesús indicando quién es la piedra visible. Le dijo a Simón, tú eres Pedro. Y vemos que Pedro en San Juan 1:42 significa piedra, bendito Dios. Y Jesús promete que sobre esta piedra Él edificará su iglesia. Por eso en Efesios 2:20 dice que la iglesia está edificada sobre los fundamentos, quienes son los apóstoles. Jesús le ha prometido también a Simón Pedro, le reveló en San Juan, capítulo 21, verso 15, que Él se queda a cargo de los demás apóstoles. Cuando el Señor le preguntó, ¿me ama más que todos estos? Todo esto en ese momento eran los apóstoles, los demás apóstoles. Pedro afirma que sí lo amaba más que todos esos apóstoles. Entonces el Señor le dio la autoridad, la potestad de pastorear, de apacentar, de custodiar a los demás apóstoles y también a las ovejas, que son todos los cristianos. Pero la revelación de Jesucristo en el versículo 18 fue, ¿cómo morirá Pedro? Jesús no le indica dónde, pero sí le revela el cómo. Te aseguro que cuando eras más joven, te vestías para ir a donde quería, pero cuando ya seas viejo, extenderá los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y glorificar con su muerte a Dios. Bendito sea Dios. Pedro será llevado a donde él no querrá ir, que es el martirio, a la muerte. Jesús le revela que morirá con los brazos extendidos, significa crucificado. Así como el Maestro murió crucificado con los brazos extendidos, también Pedro, de la misma manera, según Jesús, morirá. Y la encontramos, amado, una ciudad, un pueblo, un imperio, simbolizado por la Gran Babilonia. Esta Gran Babilonia, en el comienzo del cristianismo, era el símbolo de Roma imperial. En el Apocalipsis capítulo 17, versículo 3 dice, sobre esta ciudad, sobre esta mujer. En este símbolo habla el apóstol Juan.
allí vi una mujer montada un monstruo rojo, el cual estaba cubierto de nombres ofensivos para Dios y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bendito sea Dios. Esta mujer que monta un dragón rojo, el color rojo representa la muerte, derrame de sangre. Además dice que tiene 7 cabezas, que simboliza las 7 colinas, las 7 montañas donde está Roma. Además, estos 10 cuernos es el símbolo de los 10 reyes más sangrientos, emperadores más sangrientos que persiguieron a los cristianos, quienes mataron a los cristianos, quienes martirizaron a miles y miles de cristianos católicos, sacerdotes, diáconos, obispos, bendito sea Dios. Esta mujer, los no cristianos católicos quiere llamarlo como la iglesia cristiana católica. Pero esta mujer dice, el versículo 18, amado, la mujer que viste es aquella gran ciudad que domina a los reyes del mundo. Esta mujer es una ciudad que domina a los reyes del mundo. Esta ciudad es Roma, el imperio romano que dominaba a todo el mundo cuando estaba en su auge, bendito Dios, hasta que se cayó. Y eso lo anuncia el ángel en el capítulo 18 del Apocalipsis, y dice el ángel, ya cayó la gran Babilonia, es decir, el imperio romano. Amado, encontramos según el mismo Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 13, la palabra donde Pedro afirma que él llegó a esta gran Babilonia y envía el saludo desde Babilonia a la demás iglesia, y dice, la iglesia que está en Babilonia, es decir, en Roma, la cual Dios ha escogido lo mismo que a ustedes, les manda saludos, y también mi hijo Marcos. Pedro, amado, manda saludo para la demás iglesia desde Babilonia, desde Roma. Con esto confirmamos de que Pedro llegó a Roma. Ahora entra la arqueología y la ciencia. La ciencia es uno de los dones del Espíritu Santo y es útil. El Espíritu Santo da la ciencia, la sabiduría al hombre. Y según la arqueóloga de este nombre, Margarita Guarducci, desde el año 1940 hasta el año 1950 comenzó a excavar en la necrópolis vaticana buscando para descubrir la tumba de Pedro en las catacumbas. Pues según la leyenda y la historia, Pedro fue crucificado en Roma. Amado, y para sorpresa de la ciencia, para el mundo cristiano, esta arqueóloga descubrió de que sí, realmente Pedro fue enterrado debajo del Vaticano. Pedro, según la historia, murió en el año 64, el 13 de octubre, por orden del emperador Nerón César. Cuando este emperador celebraba su 10º aniversario como emperador, lo crucificó a Simón Pedro, cabeza visible de la iglesia, y a muchos otros cristianos. Amado, científicamente se demuestra de que la tumba de Pedro está debajo del Vaticano. El Vaticano, la Basílica de San Pedro, es la casa principal para la iglesia cristiana católica. Y sobre la tumba de Pedro está la cátedra, la silla de su sucesor legítimo, hoy el Papa Francisco, donde celebra la Santa Misa todos los días, sobre ese altar que está edificada sobre la tumba de Pedro. Con esto se cumple lo que Jesús ha dicho: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia, su base tiene en Roma, porque la tumba de Pedro está en Roma. Por eso, amado, somos orgullosos de tener y ser partícipe de la única iglesia que Jesús fundó, que está cimentada sobre la roca visible Pedro, y hoy en su persona el Papa Francisco. Número 266. Que Dios bendiga tu vida y que nadie te engañe.